Bloque 1. El apagón de las pantallas y el estado de sitio MUNDL. El sonido de la estática digital que inundó los cielos de los tres mundos fue el heraldo de una era de terror absoluto. En el segundo exacto en que la flota del mundo Exe fue succionada por la grieta interdimensional, las pantallas mágicas monumentales que Ajuka Belzebub había unificado parpadearon de forma errática antes de cortarse por completo, dejando los firmamentos del inframundo, la ciudad del cielo, Asgard y el Olimpo sumidos en un manto de estática color gris ceniza. No hubo un destello de victoria, ni un mensaje de alivio por parte de las deidades de la cúspide. La última imagen grabada en las retinas de millones de demonios y ángeles fue la de la entidad del puesto 2, el caos, flotando en la nada con su armadura de marfil fragmentada, derramando sangre dorada, con la mitad de sus alas desintegradas y sostenido únicamente por el aura decreciente de Opis, justo antes de que ambos, junto al exhausto Great Red, desaparecieran por completo de los radares del multiverso. En el centro de mando de la Academia Quo, el pánico político y militar alcanzó su punto de ebullición. Las runas de la Cankara fórmula que Ajuka manipulaba explotaron en el aire en pequeños fragmentos de maná disperso, incapaces de recalcular una sola coordenada dentro de la brecha dimensional. El superdemonio dio un paso atrás, con los ojos abiertos por el shock, mientras dejaba caer sus manos al costado de su cuerpo. Se han desvanecido. La voz de Ajuka, usualmente desprovista de cualquier emoción mortal, tembló por primera vez en la historia de las facciones. No hay residuos cuánticos, no hay portales activos, no hay firmas térmicas. La tríada primordial completa ha desaparecido de la existencia. Es un apagón absoluto en la brecha. Circeps Lucifer golpeó la mesa de conferencias con ambas manos. Su poder de la destrucción brotó de manera violenta, tiñendo las paredes del salón de un color carmesí opresivo que reflejaba la desesperación de su alma. ¿Qué quieres decir con que desaparecieron, Ajuka? Vimos a ese guerrero sangrar. Vimos sus alas ser destruidas por ese último ataque de Exe. Si él y Opis cayeron debido a sus heridas, la barrera que protege nuestra realidad del exterior se disolverá en cuestión de horas. Azazel, activa el protocolo de movilización masiva. Azazel, que permanecía junto al yunque de la forja de densidad cinética, no se movió. Tenía los ojos fijos en el suelo, apretando los dientes con tanta fuerza que un sutil hilo de sangre brotó de su labio. No podemos activar un protocolo de defensa contra algo que no comprendemos, Circeps, respondió Azazel con una voz extrañamente sombría y ronca. Si ese monstruo dorado del puesto 2, que era capaz de desviar leyes de erradicación conceptual con su pura gravedad pasiva, terminó con el cuerpo destrozado para poder detener a una simple vanguardia, significa que la tierra entera está indefensa. El panteón bíblico y todas las mitologías juntas no sumamos ni la mitad de la masa que ese guerrero desató en su último golpe. Estamos bajo un estado de sitio invisible, ciegos y atados de manos tras el cristal de nuestro propio planeta. Bloque 2. El orgullo quebrado de la nueva GNRUN en la sala de estar de la residencia Youdou. El guantelete carmesí de Issei Youdou cayó al suelo con un crujido metálico sordo que rompió el silencio sepulcral de la habitación. Rías Gremori, Akeno y Asia permanecían estáticas, abrazándose entre sí mientras observaban el cielo a través de la ventana rota, donde las nubes púrpuras continuaban girando de forma caótica como un recordatorio del eclipse gravitatorio. Issei se despojó de la armadura de la Skal Mail, revelando un rostro pálido, empapado en sudor y distorsionado por una impotencia que le desgarraba las entrañas. A pocos metros, Valí Lucifer permanecía apoyado contra la pared, con la mirada perdida en sus propios puños blancos, que temblaban de forma incontrolable. Socio, el top 10 se ha congelado de forma forzada. La voz de Drake emergió del guantelete con un tono de pesadumbre absoluto. El caos regresó al puesto 3 en el registro automático en el instante en que desapareció, pero su firma de energía está al borde de la extinción. Ese pulso final de Regalseba fue un ataque de sobrecarga diseñado para desmantelar la estructura espiritual de un dios. Si esa deidad dorada no hubiera usado su propia carne para absorber el impacto, la onda expansiva habría cruzado la brecha y habría borrado la mitad de la masa del mundo humano en un pestañeo. Issei apretó los dientes, sintiendo que las lágrimas de frustración comenzaban a nublar su vista. Opis fue a buscarlo porque sabía lo que venía, murmuró Issei, apretando los puños hasta que sus nudillos se tornaron blancos. Ella conservó todo su poder del infinito en nuestra era de paz, pero no pudo hacer nada contra el armamento de esas máquinas. Estuve entrenando todos estos años creyendo que con el Boosted Gear podría proteger su hogar, pero la realidad es que ni siquiera pudimos cruzar el umbral del portal de Ajuka.
Esa gravedad nos aplastó contra el suelo como si fuéramos simples hormigas. Valí Lucifer soltó una risa amarga, una vibración gélida que reflejaba el quiebre de su orgullo como el portador de la división. Drake tiene razón, y sé, dijo Valí, sin mirar al castaño. Albion me está diciendo exactamente lo mismo en este momento. Nuestro poder de aumento y división es un chiste en esa escala de conflicto. El caos, Opis y el Gran Rojo sacrificaron sus cuerpos para darnos una ventana de tiempo, pero nos dejaron un mensaje muy claro. Somos inútiles en el tablero actual. Si no logramos que nuestras armaduras pesen lo mismo que el virus cinético que Azazel está intentando forjar en el laboratorio, seremos los primeros en ver cómo este mundo es asimilado por el acero de Exe cuando esa flota decida abrir una nueva grieta. No tenemos derecho a quejarnos de la impotencia. Tenemos la obligación de romper nuestros límites antes de que los protectores mueran en secreto. Bloque 3. El Congreso Secreto en el núcleo de la PRIBCS lejos del pánico de las capitales mitológicas y de las pantallas mágicas inertes de las tres facciones. En el punto más recóndito, sagrado y oculto del plano dimensional del mundo de DXD, la realidad se mantenía intacta. En el interior de la fosa del sello del Triexa, 666, donde miles de barreras bíblicas tejidas por el Dios de la Biblia custodiaban el letargo de la bestia del Apocalipsis, un destello de luz dorada agrietada y una onda de gravedad exhausta se manifestaron de golpe. El caos colapsó sobre la superficie de roca mística, arrodillándose con pesadez. Su armadura de marfil mostraba fracturas severas por todo el pectoral, y la sangre dorada de su naturaleza Etoulde goteaba de forma constante, evaporándose al contacto con los sellos bíblicos del suelo. A su lado, Opis cayó sentada, con su aura violeta reducida a un sutil filamento de luz que apenas lograba mantener la cohesión de su forma infantil. Detrás de ellos, la colosal masa del Gran Rojo se acomodó en el vacío inferior del sello, emitiendo quejidos biológicos de bajo espectro mientras sus heridas carmesí comenzaban a supurar energía de los sueños inestable. Una silueta con 4 brazos y un tercer ojo brillante emergió de las sombras de las barreras bíblicas. Shive, el dios de la destrucción, se acercó a los recién llegados con una solemnidad absoluta. No había rastros de su habitual sonrisa calmada. El puesto 3 real del top entendía perfectamente la gravedad de las heridas que el caos portaba en su torso. El virus de tu espada funcionó, Caos, pero el precio que pagaste en tu chasis espiritual es sumamente alto, comentó Shive, deteniéndose frente al guerrero dorado de largo cabello. Ese pulso final de Regalseva estaba diseñado para borrar tu firmware defensivo por completo. Si Opis no hubiera entrelazado su infinito alrededor de tu corazón Etoulde en el último microsegundo, tu existencia se habría disipado en la estática dimensional de la brecha. El caos levantó la mirada, revelando sus ojos duales donde el oro puro parpadeaba con debilidad ante la profundidad de la oscuridad. No pronunció palabras, pero extendió su mano derecha, manifestando la espada translúcida, cuyo filo mostraba microfracturas a lo largo de toda la estructura cuántica. Entiendo tu silencio, asintió Shive, colocando una de sus manos sobre el hombro agrietado del caos, comenzando a canalizar su propia energía destructiva modificada para estabilizar la hemorragia de oro. No te escondes de Circeps por cobardía. Te ocultas aquí porque sabes que si las tres facciones ven que el puesto 2 del mundo está al borde del colapso, el pánico destruiría las líneas defensivas de la Tierra antes de que el mundo Exe regrese. Vamos a usar la inmensa reserva de energía caótica y salvaje del Triexa que permanece dormido bajo nuestros pies. Con mi meditación y el infinito de Opis actuando como filtro, transmutaremos esa fuerza del apocalipsis para reparar las microfracturas de tu espada y reconstruir tus alas de gravedad. La paz de los mortales ha terminado. Este sello es nuestra única forja para la guerra final. Bloque 4. La coalición apocalíptica y el aprendizaje de los DRGONS mientras el proceso de curación primordial comenzaba en secreto en el núcleo del 666. En la Academia Quo la forja de densidad cinética de Azazel operaba a su máxima capacidad. El ex-líder de los ángeles caídos, junto a Ahuka Belzebub, había obligado a Issei y a Valí a ingresar directamente a las cámaras de inducción gravitatoria que habían diseñado a marchas forzadas en los sótanos del edificio diplomático. Aumenten el factor de multiplicación, Issei. Rugió la voz de Ahuka a través de los intercomunicadores lógicos. La matriz de la Cankara fórmula está registrando que el cuerpo reconstruido con los genes del Gran Rojo que portas es el único molde biológico capaz de soportar la inercia de la masa molecular del caos sin desintegrarse. Si no logras que tu armadura de Skull Mail absorba la frecuencia de la gravedad de Lucífero, tu cuerpo colapsará bajo el peso de tus propios puños cuando intentes golpear el platino del enemigo.
Dentro de la cámara, envuelto en un campo de fuerza que distorsionaba visualmente el aire y multiplicaba el peso físico por 1000, Issei Joudou gritaba de dolor. Las costuras de su armadura roja crujían, y la energía verde del guantelete fluctuaba violentamente. Boost. 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 El conteo de la multiplicación se aceleraba, pero ya no acumulaba maná mágico ordinario, acumulaba densidad atómica pura. Draig operaba al límite de sus capacidades espirituales, forzando la estructura genética de Issei a asimilar los residuos de la gravedad conceptual que Licht había dejado impresos en la Tierra al despertar. Al otro lado de la forja, Vali Lucifer experimentaba un proceso de compresión atómica inverso a través del Devain Divaidin. Albion guiaba el poder de la división no para debilitar al entorno, sino para reducir los espacios intermoleculares de la armadura blanca, condensando los átomos de la aleación sagrada hasta transformarla en un escudo de densidad estelar que pudiera soportar los pulsos de borrado conceptual de Exe. La desaparición de la tríada primordial nos ha dejado una sola certeza, declaró Sir Setz Lucifer, observando el dolor de los jóvenes dragones desde el vidrio de observación junto a Michael y Odín. El caos y Opis nos han dado una ventana de tiempo que costó la mitad de las alas del guardián del mundo. Si cuando la flota regrese estos muchachos no son capaces de actuar como la infantería pesada que cubra los flancos de los primordiales, la victoria en la brecha habrá sido en vano. Todas las mitologías de la Tierra, desde las espadas sagradas del Vaticano hasta el martillo de Thor, deben ser refundidas bajo esta misma doctrina de masa cinética. Ya no somos reyes ni demonios defendiendo fronteras. Somos la forja defensiva que espera el regreso del verdadero comandante de la destrucción. Bloque 5. El veredicto de Exe y el regreso de la Suprema MLDS mientras la Tierra se transformaba en una forja apocalíptica de densidad cinética y los primordiales sanaban sus heridas en el sello del 666. Las matemáticas del mundo Exe terminaban de procesar los datos de la primera derrota de su vanguardia. En el centro neurálgico de la dimensión cibernética, una matriz de servidores cuánticos que flotaba sobre un mar de acero líquido parpadeaba con la fría luz platina de sus bases de datos actualizadas. La retirada de la flota de la Suprema Maldad no había sido un retroceso definitivo. Había sido un replanteo estratégico ordenado por el Overlord Supremo de la Dimensión, Melbazoa. Los algoritmos cibernéticos habían terminado de escanear la firma de energía del virus de causalidad que el caos inyectó en el hombro de Regal Seba. El error informático había sido aislado, y los cortafuegos lógicos de las máquinas Evies se estaban reconfigurando a una velocidad de billones de operaciones por nanosegundo para asegurar que la espada del destructor de demonios no pudiera apagar sus sistemas operativos una segunda vez. En el centro de la sala de ensamblaje cuántico, el chasis de 7 metros de Regal Seba estaba siendo reconstruido bajo una nueva configuración bélica de clase Overlord. Sus 5 ojos se encendieron de golpe, emitiendo un brillo dorado analítico que estabilizó la frecuencia cibernética de todo su imperio mecánico. Regal Seba no regresaría como un simple explorador de vanguardia. En el clímax de la segunda oleada, se presentaría formalmente como el comandante general de la invasión total, portando un cuerpo blindado con aleaciones cinéticas densas diseñadas específicamente para resistir la magia de gravedad de Lucífero. A su espalda, las grietas del espacio-tiempo de Exe comenzaron a materializar las siluetas de sus capitanes de flota, deidades mecánicas de escala continental que superaban en masa defensiva a los acorazados destruidos en el primer encuentro. Cada capitán portaba un sistema de borrado conceptual modificado que funcionaba en bucles de tiempo paralelos, una tecnología diseñada por Melbazoa para anular la estabilidad tridimensional que Opis y Great Red proporcionaban en la brecha. El Imperio de Acero de Exe había concluido que el universo de DXD poseía un sistema inmunitario imprevisto liderado por el Caos Etoulde, y su veredicto matemático dictaba una sola instrucción: erradicación total mediante saturación planetaria. La tregua en la Tierra era solo una ilusión púrpura en el firmamento. La flota de Regal Seba y sus capitanes estaban listos para abrir la grieta final, y esta vez, el peso de la realidad entera colapsaría bajo el choque de los absolutos.